Gracias a Dios por este privilegio de poder traer una vez más la palabra. Gracias al Señor por lo que nos da, ¿verdad? Y verlos una vez más es una bendición para mí. Traer la palabra es una honra, en verdad. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar un tema tan lindo que leí en las Escrituras e impactó mi vida. A veces lo hemos leído tantas veces, pero probablemente nunca nos hemos detenido en lo que realmente nos quiere decir el Señor. Todas las cosas que están en la palabra de Dios tienen un propósito para nuestras vidas. Y vamos a leer, vamos a hablar, el título de esta prédica le puse Los valientes de David. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 23, del 15 al 17. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, siempre a toda verdad y que nos muestra a través de las Escrituras, Señor, tu voluntad para todas las situaciones de nuestra vida, aún aquellas que parecen tan sencillas. Padre, tú tienes un propósito, y en esta mañana yo te pido que nos hables a cada uno de nosotros, Señor, para poder mantenernos como esos valientes de David, Señor, los cuales, Señor, como dice tu palabra, que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, pues hermanos, como vemos en esta historia, ¿verdad? Los valientes de David. Era un deseo que el rey David estaba enfrentando un momento de guerra, ¿verdad?, con los filisteos, y él expresó ese sentimiento. Era un deseo aparentemente insignificante. En la vida hay momentos donde uno simplemente revela un deseo, algo profundo que le salió del corazón de David. Y en este pasaje parece a primera vista una historia pequeñita en medio de un nombramiento de guerreros. Dentro de esta lista de guerreros, dentro de esta lista que menciona la palabra, en realidad revela 3 cosas profundas, y lo vamos a ir desarrollando. Yo le puse también, aparte del título, Los valientes de David, cuando el honor vale más que el agua. Y ahora lo vamos a ver. Y vamos a poder entender muchas de las cosas que estamos viendo hoy en el mover de las iglesias de Jesucristo en la tierra. Qué lejos estamos de los valientes de David. Qué lejos estamos del liderazgo de David. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en los cuales el Espíritu Santo quiere abrirnos los ojos, quiere abrir nuestros oídos espirituales para que sepamos lo que no debemos hacer y para que sepamos lo que sí debemos hacer, para que podamos enfrentar este mundo que se está desmoronando, un mundo que está enfermo. Pero el mundo puede estar enfermo porque está bajo el dominio de Satanás. Pero ¿qué hay de una iglesia enferma? ¿Qué hay de un pueblo que ya no es valiente nunca más? ¿Qué hay de un pueblo que no hace las cosas como el Señor manda que hagamos en su palabra? Y por eso que en esta mañana, una vez más, el Señor quiere hablarnos, exhortarnos, redarguirnos y enseñarnos lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y no es tiempo de pasarle la mano en los hombros a los hijos de Dios, porque en vez de ser valientes, cada vez están siendo cobardes. Amén. Cada vez está siendo el pueblo de Dios, esos pueblos debilitados por el pecado, por permitir en la iglesia las cosas que no se deben permitir. Y por eso que estamos sufriendo muchas cosas, pero viene el tiempo en que el Señor está levantando los valientes de David nuevamente.
En esta historia vamos a ver tres cosas que se destacan. La lealtad extrema de estos hombres hacia David. ¿Quién era David? Para el que no sabe, el segundo rey de Israel, porque el primero fue Saúl, amén, que fue desechado por Dios porque se enalteció, porque nunca se humilló y porque nunca quiso reconocer que falló delante de Dios. Pero David, dice la palabra, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Que David no pecó, claro que pecó. Que David no falló, claro que falló. Pero había una diferencia entre Saúl y David, que David siempre se humilló, siempre reconoció su pecado y se humilló. Y David siempre honró a Dios. Por eso que la palabra de Dios dice que él tenía el corazón conforme al Señor. Amén. Entonces, en esta historia vamos a ver tres cosas: la lealtad extrema de los hombres a David, el carácter espiritual de David y el valor que Dios da al sacrificio humano. Amén. Este relato también aparece en Primera de Crónicas, en el capítulo 11, del 17 al 19. Y esto ya nos dice algo importante. Cuando la palabra de Dios menciona una historia dos veces, en un episodio se repiten dos veces en los libros históricos, normalmente es porque Dios quiere que todos nosotros le pongamos atención a este detalle, a este versículo. Por eso la importancia que yo les estaba enseñando en el discipulado de los jueves, la importancia de observar un pasaje, de poder interpretarlo, de poder compararlo si está en otra porción de la Biblia, y lo más importante, si nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿cómo lo vamos a aplicar? Por eso que hemos estado estudiando eso, de las técnicas de estudiar un pasaje bíblico. El contexto histórico de este pasaje nos muestra que este evento ocurre en un momento de guerra. Los filisteos habían ocupado Belén y Belén era la ciudad natal de David. El texto dice que David estaba en una fortaleza, probablemente en una cueva, la cueva de Adulam, o en una posición defensiva para poder defenderse, ¿verdad? Mientras que la guarnición filistea, los enemigos habían tomado Belén. Eso significa algo muy importante. El pozo del que David estaba hablando estaba en el territorio enemigo. Entonces, por lo tanto, obtener el agua de ese lugar no era un acto simple, sino era una misión suicida. El deseo de David era con vehemencia. Él amaba Belén, ¿verdad? Y él dice, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén que está junto a la puerta? Fue un deseo vehemente, fue una expresión, tal vez de una nostalgia, porque él nació en Belén, era su tierra, ¿verdad? Y aquí hay un detalle muy importante. En el hebreo indica un suspiro o un anhelo. Él no dio una orden, él no dijo, yo quiero que alguien vaya y me traiga agua del pozo de Belén. Él simplemente expresó un deseo. Él expresó lo que su corazón anhelaba, ¿verdad? Y entonces, aquí hay un detalle. Entonces, él no dio esa orden militar. David no estaba mandando a nadie. Era una expresión. Él cuando recordaba en sus momentos probablemente que estaba en la cueva huyendo del enemigo, enfrentando con 30 hombres valientes, valerosos que estaban con David, él probablemente, como cualquier líder, recordaba sus tiempos de juventud en Belén, los tiempos que él podía acercarse a tomar agua sin ningún peligro. Y entonces dio esa expresión, ¿quién me diera de beber ese vaso de agua? Y eso es lo que pasa, que los grandes líderes también tienen sus momentos de debilidad, sus momentos que recuerdan los buenos tiempos, ¿verdad? Y ahora pasaban un tiempo difícil. Entonces, la acción de estos tres valientes, imagínense, miren, de los 30 valientes habían tres súper valientes. Dice, la Biblia habla de que estos tres atravesaron el campamento filisteo, o sea, arriesgaron su vida. Dijeron, mi rey anhela un vaso de agua del pozo de Belén y nosotros tres vamos a ir y se lo vamos a sacar y vamos a traerle para que él beba, para cumplirle el deseo del rey. Amén.
Entonces, ¿qué hicieron? Rompieron las filas del campamento enemigo. Y no se fueron de paseo, ni se fueron a mirar, ellos se fueron decididos a traerle un vaso de agua a su rey. Y sacaron el agua y regresaron vivos. Todo por un deseo no ordenado del rey David. Qué tremendo, ¿verdad? Siempre he dicho yo que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Cada iglesia tiene el pastor que se merece. Y cada líder tiene los líderes que se merece. ¿Saben qué? David había enseñado el valor y la lealtad y la fidelidad, no a Dios, pero también, no a Dios, sí a Dios, pero también a su líder. Amén. Ellos hacían lo que habían visto de su líder. El rey David fue un gran líder porque él enseñaba esa lealtad. ¿Se acuerdan cuando tuvo el poder de matar a Saúl y no lo hizo? Tuvo y se lo demostró a Saúl. Pude haberte matado, pero no lo hice. ¿Por qué? No tocaré al ungido de Jehová. Porque David había aprendido que tenía que esperar en Dios. No tenía que tomar los asuntos por sus manos. Y era algo que la gente que estaba rodeando a David veía. ¿Cuántos no le habrán dicho: Señor, tienes la oportunidad de matar al que te está persiguiendo y no lo vas a hacer? Pero David sabía, primero era temeroso de Dios, que es lo principal. Y después sabía honrar y esperar que si algo estaba haciendo mal Saúl, al que le tocaba poner las manos en el asunto era Dios, no a David. Yo pienso que si David hubiera tomado los asuntos con su mano, nada de esto hubiera pasado. No estaríamos hablando de David, pero David fue un gran valiente. Amén. Entonces, esto revela la clase de hombres que rodeaban a David. No obedecían solo órdenes, sino aprendieron a entender el corazón de su rey. Aquí está el punto central de este relato, la reacción inesperada de David. Él recibe el agua que le trajeron, pero no la bebe. Imagínense, usted sacrifica su vida, sacrifica todo por su líder, le trae el vaso de agua a ellos contentos, diciendo: aquí, David, vamos a hacer, ¿verdad?, que él se ponga contento. Pero ¿qué hace David? Mira ese vaso de agua y la Biblia nos relata que él lo derramó como ofrenda para Jehová. Ustedes saben que la libación es una ofrenda líquida para el Señor, para Dios. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y le pusieron la lanza y le hicieron ese hueco acá, salió agua con sangre. Esa es la libación, el sacrificio para Dios. Y esto que representaba el agua que ellos trajeron y la sangre que ellos arriesgaron de sus vidas, porque podrían haber muerto por querer concederle el deseo a su rey. Y David dice: ¿he de beber yo la sangre de los hombres que fueron con peligro y pusieron sus vidas en peligro? David interpreta el agua de una forma simbólica. Dice, para él el vaso ya no era agua, era una vida arriesgada. Era como si bebiera la sangre de sus hombres. David se niega a aprovecharse del sacrificio de otros y por eso la ofrece a Dios. Amén. ¿Qué hubiera sido un liderazgo de hoy, de las iglesias de hoy? Que se sacrifiquen por mí, que lo hicieron por mí, para mí, porque yo soy el líder, porque yo soy el pastor. Mírenme, estos hombres arriesgaron su vida por mí. Yo soy lo máximo. Yo quiero que ustedes me vean que estos hombres son leales a mí. Ese es el liderazgo que hay hoy en día en las iglesias, que quieren que los vean a ellos, que quieren que ellos son los jefes, los dueños del cuerpo de Cristo. Pero no es así, mis hermanos. David era un líder que mostró que tú trajiste esto para mí, pero yo no lo merezco. Porque yo lo que voy a hacer con esta agua, con el sacrificio que ustedes han hecho, con el haber arriesgado sus vidas, no es para mí.
lo vamos a derramar y vamos a hacer una ofrenda para Jehová. Y les enseñó una vez más a sus líderes que no es acerca de David, sino que es acerca de Dios. Que la lealtad que esos hombres le mostraron a David, y él lo agradece en su corazón, pero que no era para David, sino que David les iba a enseñar una vez más a sus líderes que al que se debe honrar es a Jehová. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho, oh, gracias muchachos, wow, me la tomo? Y hubiera visto el Señor, te están honrando a ti, David. Pero David entendía perfectamente que él no merecía tomarse esa agua, que el sacrificio que ellos hicieron, Dios los guardó, que si ellos regresaron vivos fue porque Dios les guardó, y que Dios estaba esperando qué es lo que iba a hacer David. La honra para mí, porque yo soy, porque aquí soy el mero mero, o la honra siempre se la tiene que llevar el Señor. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo en estos tiempos honra y honra solamente a los hombres. Les voy a contar una historia que me contó Lucía y me encantó. Lucía, nuestra querida Lucía, dice que había un ujier, un servidor en la iglesia, y estaba barriendo solo, nadie había en la iglesia, y había juntado un poco de basura y no tenía dónde ponerla, y como vio que nadie lo veía, levantó la alfombra y la tiró debajo de la alfombra, y oyó una voz que le dijo, te estoy viendo. Y ella volteó y dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo, Jehová, que te estoy mirando. Ay, me asusté, pensé que era el pastor. Ese es el evangelio que estamos viviendo hoy. Nos cuidamos de que el pastor no nos vea, nos cuidamos de que el pastor sí nos vea, nos cuidamos de que el pastor no nos oiga, pero sí nos está oyendo el Señor. Y entonces hacemos todo lo opuesto a lo que hizo David. Queremos la honra, que si yo entro me teman a mí, que si yo entro me respeten a mí, que a mí me digan las cosas, porque yo soy el único, porque ese no es los valientes de David. Y el Señor en esta mañana nos recuerda que si hay algo o si hay alguien al que tenemos que honrar, al que tenemos que temer y al que tenemos que obedecer es a Dios, a Jehová de los ejércitos y a Jesucristo nuestro Señor, que fue el que murió por ti y por mí. No murió el pastor, no murió el director, no murió el profesor, no murió el maestro ni el profeta, murió Cristo. Y el que hay que derramar nuestro corazón es delante del Señor. Basta de estar honrando. Es verdad que dice que uno tiene que honrar las autoridades, pero las autoridades debemos enseñar al pueblo que primero es Dios, que si hay que traer un sacrificio vivo es a Dios, que si hay alguien que hay que temer es a Dios, que si tienes que servir es a Dios, no a los hombres. Amén. El libro de Crónicas dice que estos tres valientes, detalla un montón de nombres de los valientes, pero dice, pero hicieron grandes cosas, se hicieron grandes cosas, pero ninguno como los tres primeros, ninguno como los tres primeros. Pero qué difícil es para nosotros como seres humanos hacerle el lugar principal a Dios. El Señor se agradaba del corazón de David, porque él nunca se quiso llevar la gloria de nada, nunca quiso que a él lo miraran por encima de Dios, nunca. Y por eso nosotros podemos hablar del rey David y podemos estar y decir el propósito, ¿verdad?, que David quería y enseñaba a sus líderes era eso. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por eso que el Señor dijo, David tiene el corazón conforme a mí. David no era abusivo, no era ventajista. Cuando él tuvo la oportunidad de devolverle todo lo que le habían quitado a Mefibosé, se lo dio. ¿Por qué? Porque dijo, habrá alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda tener misericordia. Sí, Mefibosé, tráiganlo. Lo sentó en su mesa.
a los lisiados que en esa época eran menospreciados. David tenía un corazón misericordioso, y no solo misericordioso, que lo sentó en su mesa para que comiera con él la comida del rey, sino que le devolvió todo lo que le habían quitado. Ese es el corazón del rey David. No era un aprovechado, no era un sinvergüenza, no vivía de los demás. Y vamos a seguir leyendo eso. El relato no exalta solo a David, sino también exalta la lealtad de quienes sirvieron bajo su liderazgo. El verdadero liderazgo honra el sacrificio de los otros. El verdadero liderazgo no se echa flores a sí mismo pisando a los demás. El verdadero liderazgo reconoce que los demás hicieron algo en equipo y por eso salió bien las cosas. Y si no te honras tú, que la gente te honre. Mi mamá decía un dicho que decía, alábate coles, que no hay quien te alabe. Esos que se alaban a sí mismos porque no hay quien los alabe, ¿verdad? Pero no, acá decía David, dice, pudo beber el agua. Nadie lo hubiera cuestionado, era un deseo que él tenía. Y los hombres le trajeron, él se lo pudo haber tomado. Pero él reconoce el costo humano detrás de ese gesto. Imagínense lo que sintió David cuando vio a esos hombres venir sudados, sucios, ¿verdad? Arriesgando su vida. Yo me imagino que él los miró y dijo, wow, sinceramente, estos hombres han entendido lo que es la lealtad. Pero hay un paso más que esta tarde yo les voy a enseñar, dice David, me imagino tarde, día o noche. Y le dijo, les voy a enseñar que su sacrificio valió la pena, pero no para mí, sino para honrar a nuestro Dios. Es lo que él siempre hacía. Qué lindo, yo estoy segura que esos 3 guerreros no dijeron, ay David, todo lo que hicimos por ti. Yo estoy segura que dijeron, ese es mi líder, ese es mi rey. Y honraron todos juntos a Dios. Hoy el problema es lo contrario. Muchos líderes consumen el sacrificio de otros, usan el esfuerzo de otros, toman la gloria de otros. ¿Por qué? Porque llegan a un nivel de liderazgo que ya no le meten la mano al arado, pero otros sí le meten la mano al arado, pero cuando llega el momento del reconocimiento, ellos se quieren llevar la gloria. Y no, porque el único que se lleva la gloria, el único que te puso líderes alrededor tuyo para levantar tus brazos como Uri, como Aarón, fue Dios. El único digno de llevarse la gloria ni siquiera son los otros líderes, es el Señor. Y decir, si algo salió bien es porque todos lo hicimos. Y si algo salió mal es porque yo, como líder, me equivoqué. Ese es el verdadero liderazgo. Amén. Y que los otros digan, no, todos nos equivocamos. Es diferente. Pero hay líderes que solo echan la culpa a los demás de sus errores. O nunca levantan a todo su equipo. Amén. La lealtad verdadera, David dice, David reconoce el valor de sus hombres, pero honrando siempre al Señor. La lealtad verdadera va más allá de una obligación. Acuérdense eso siempre. Cuando nosotros hacemos algo por obligación, ya no tiene mérito. Pero cuando lo hacemos de nuestro corazón, el Señor siempre va a bendecir. El Señor siempre va a prosperar lo que sale de tu corazón para Él. No importa si los hombres no te reconozcan, pero para Él sí. Porque dice que nada puede recibir el hombre que no le haya sido dado del cielo. Nosotros no podemos recibir nada de los hombres. Si Dios cierra una puerta, no hay poder humano que lo abra. Pero si Dios abre una puerta, no hay poder humano que lo cierre. Cuando uno hace las cosas conforme al Señor. Amén. La lealtad verdadera va más allá de la obligación. Estos hombres no recibieron la orden, ellos actuaron por devoción. Eso revela algo muy profundo sobre la relación entre David y sus guerreros. ¿Se dan cuenta? Una relación íntima entre David y su gente. Su gente había llegado a conocer el corazón de David y sus anhelos. La gente, por eso que eran guerreros, por eso que están sus nombres en los libros, porque eran guerreros dispuestos a morir, pero sabían
a quién le seguían, y sabían el Dios de David y el Dios de ellos. Amén. Dice, la verdadera lealtad no nace de la obligación, sino nace del respeto. ¿Cómo se gana el respeto? Un rey, un líder, un pastor o alguien que esté en el mando. No se gana hablando y hablando bonito. No se gana así. ¿Saben cómo se gana el respeto un verdadero hijo de Dios? Haciendo la voluntad del Señor. Dice que al que a Dios honra, Él lo honra. Que lo que haces en privado, Él te recompensará en público. ¿Me dejo entender? La verdadera lealtad nace de ese respeto. Ellos respetaban al rey David, porque el rey David era un hombre dedicado al Señor. Él dijo, y aún me haré más vil por causa de Jehová, porque lo criticaban, ¿verdad? Dice, el sacrificio humano es sagrado para Dios. ¿Por qué David derrama el agua delante de Dios? Porque reconoce que lo que ocurrió pertenece a Dios. La vida arriesgada de esos hombres debía ser honrada. Amén. Esto revela algo que la Biblia repite constantemente. Dios valora profundamente la vida humana y el sacrificio también. ¿Ustedes creen que el Señor no recompensa el sacrificio que uno hace por amor a Él? Lo que a veces tenemos que dejar de hacer por amor a Él. Dice que el que quiere ganar su vida en esta tierra la va a perder, pero el que pierde su vida aquí la va a ganar. ¿Qué quiere decir perder su vida acá? Negarnos a muchas cosas que otros tienen, pero nosotros no. Un día me dijeron a mí, todos pueden menos tú. Y eso se me quedó en mi corazón, porque dije, sí, pero Señor, yo era más joven y yo decía, pero otros pueden hacer esto. Y sí, me dijo una mujer de Dios, sí, todos pueden menos tú, porque tú has sido llamada y escogida. Y si tú has sido llamada y escogida por el Señor, todos pueden menos tú. Todos pueden irse menos tú. Y lo mismo les digo a ustedes en esta mañana y a aquellos que me puedan ver más adelante en YouTube. Todos pueden hacer lo que quieran, menos nosotros, los hijos de Dios, porque tenemos un llamado, tenemos un propósito que cumplir en esta tierra, para que el día que lleguemos delante de su presencia, Él diga, ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que todos esperamos ese día, pero que no lleguemos a Él y diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. Más importante que te conozca el pastor, el líder, más importante que te conozcan el concilio, más importante de eso es que te conozca el Señor, que el Señor sepa quién eres tú. No que camines por las calles como caminaban antes y la Biblia cuenta la historia de que iban a reprender unos demonios y los demonios se reían de ellos. A ustedes no los conozco, a Pablo y a Silas sí, pero a ustedes no. Que no nos digan eso a nosotros. Que cuando vayamos a orar por alguien los demonios se rían en nuestra cara porque no nos conocen. Amén. La iglesia actual vive una crisis similar. Hay muchas cosas, muchos programas, mucha música, muchos eventos, muchos discursos, pero a veces falta algo que este pasaje nos muestra claramente: la lealtad real y la reverencia espiritual. ¿Cuántos saben que la reverencia espiritual se ha perdido hace mucho tiempo? Ahora solamente hay reverencia de aquel que quiere hacer reverencia a nuestro Dios. No podemos hacernos como aquellos que no reverencian la presencia del Señor. Acuérdense lo que yo les digo, todos pueden menos tú. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay un versículo que dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido. Nosotros podemos hacer lo que queramos. David podía haberse tomado ese vaso de agua, ¿quién lo iba a juzgar? Si es un deseo. Pero él prefirió honrar al Señor. Todos podemos tener sed,
Todos podemos anhelar, de hecho todos anhelamos. ¿A quién no le gusta vivir bien? ¿A quién no le gusta pasear bien? ¿A quién no le gusta tener sus propias cosas y tiempo con su familia y todo? ¿A quién no? A todos. Pero hay sacrificios que hay que hacer por servir a Dios. Hay cosas que hay que dejar por servir al Señor. Hay cosas, gustos personales que hay que dejar morir en nosotros por amor al Señor y por amor a nuestro hermano, que muchas veces somos ocasiones de caer. Que Dios nos libre de que nosotros seamos tropiezo para algún hermano que está empezando en la fe. Dice la palabra de Dios: ay de aquel que le hace caer a un pequeñito. Ay de aquel. Que nosotros seamos más bien un ejemplo de saber honrar a Dios, ¿verdad? Y de saber hacer las cosas para el Señor y no para nuestra propia carne. La iglesia necesita creyentes que no solo escuchen. Un poquito de tormenta. Dice, la iglesia necesita creyentes que no solo escuchen, sino creyentes que estén dispuestos a atravesar dificultades. Servir sin reconocimiento. No, hermanos, ustedes creen, pero hay un montón de gente que no les gusta servir si no les reconoce. Necesita la iglesia gente que quiera servir sin reconocimiento. Honrar el sacrificio de otros. Qué importante es honrar el sacrificio que otros hacen. Cristo mismo habló de esto, de este tipo de entrega en el Evangelio de Juan. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Amén? Eso fue exactamente lo que estos hombres estuvieron dispuestos a hacer por David. Y podemos finalizar concluyendo aún más de este pasaje. Más que hablar de un vaso de agua, pero en realidad hablar del honor y del sacrificio y de la reverencia. 3 hombres arriesgaron sus vidas y un rey temió tomar a la ligera ese sacrificio. David siempre era un hombre que andaba temeroso de Dios. Y él tuvo temor de tomarse esa agua y decir: esto le costó el sacrificio de mis hombres. Y tenemos que orar y tenemos que levantarnos a orar por una iglesia que esté dispuesta a servir sin reconocimiento, por líderes que estén dispuestos a honrar el sacrificio de aquellos que trabajan para la obra del Señor. Tenemos que realmente pedirle al Señor que nos dé ese corazón conforme a David, conforme a Dios, como David. Porque estamos viviendo tiempos de hombres amadores de sí mismos. Y a veces pensamos que amadores de sí mismos iban a ser solo afuera, ¿no? La palabra de Dios habla de sus hijos. Dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo. Después dice: en los últimos tiempos habrá amadores de sí mismos, que se pasarán por alto a toda la gente con tal de conseguir sus propias metas, lo que ellos desean, lo que ellos anhelan. Y estamos viviendo un liderazgo bien quebrantado. Pero para eso estamos nosotros, no para juzgar, no para criticar. Obviamente tenemos que analizar para orar y pedirle a Dios que traiga más valientes como los valientes de David. Que traiga más hombres y mujeres dispuestos a servirle a Dios de todo su corazón, y que no sean esos hombres y mujeres que al primer problema salen huyendo, porque no es así como se resuelven las cosas. Las cosas se resuelven enfrentando en oración a los gigantes. Como David venció a Goliat, nosotros ¿cómo podremos salir adelante si en vez de doblar rodillas y orar y clamar salimos huyendo? Que nos enfrentemos a todas las dificultades y que nos acordemos que ninguna aflicción del tiempo presente se va a comparar con la gloria venidera. Que aprendamos a ser valientes, porque solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos.
que aprendamos a sacrificar de nuestro tiempo, de lo que a mí me gusta, de nuestras ganas, por amor a Dios. Necesitamos hombres y mujeres valientes, que no se escondan en las cuevas ni huyan, sino que digan: vamos a enfrentar toda dificultad, porque vamos a honrar a Dios de esta manera. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, Señor. Tú, Señor, honras a los que te honran, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta mañana que tú levantes hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, Señor, que estén dispuestos a arriesgar de su propia vida por amor a tu nombre, Señor. Padre, hombres y mujeres que no nos quebremos ante la primera dificultad, que no huyamos ante la primera cosa que nos desanime, Señor, sino que podamos, Señor, sacrificar de lo nuestro, de nuestro tiempo, de nuestro sueño, sacrificar de los deseos que tenemos para nosotros mismos, para honrar tu nombre, Señor. Padre, que podamos honrarte, que podamos levantar hombres y mujeres en el liderazgo, valientes, guerreros, que, Señor, primeramente te honren a ti, Señor, que te sirvan a ti, que te sigan a ti, Señor. Porque nosotros como líderes podemos desaparecer, pero tú nunca vas a desaparecer, Señor. Padre, forma hombres y mujeres en este tiempo, Señor, que puedan luchar, Padre, por amor a tu nombre, y levantar al caído, Señor, levantar al hermano débil y fortalecerlo en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, te pedimos por un liderazgo fuerte, Señor, por un liderazgo firme, por un liderazgo leal a ti, Señor. Padre, que aprendamos a honrarte a ti sobre toda persona, que aprendamos a honrarte a ti sobre toda dificultad, sobre toda situación. Padre, porque tú te agradas de un corazón leal, leal a ti, Señor, un corazón obediente y un corazón conforme al tuyo. Derrama sobre cada uno de nosotros de ese corazón valiente, Señor. Que nuestros nombres no estarán tal vez en el libro, Señor, de Crónicas o de Samuel, pero que nuestro nombre esté en el libro de la vida, para que nosotros podamos gozar de tu presencia por toda la eternidad, Padre. Te pido que fortalezcas a cada hombre y a cada mujer que está aquí, Señor, y que fortalezcas nuestra vida espiritual y nos des el crecimiento que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús, que sanes nuestros cuerpos, que sanes nuestra alma, que renueves nuestro espíritu, Señor, para poder ser esos soldados completamente llenos de ti y completamente con la armadura que tú has puesto en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice: amén, amén, amén. Acá hay más de 30 valientes de David. Amén. Los soldados de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios me los bendiga.